estás en los cielos, santificado sea tu santo y excelso nombre. Tú que vives en comunión con nosotros a través del Espíritu Santo, te pedimos, oh Dios, en agradecimiento, que tomes el control de esta reunión. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Nuestro primer segmento, la serie Vidas con Objetivos. Nos toca estudiar Job, un varón perfecto. Segunda parte. Job, un varón perfecto. Segunda parte. La confianza y la fe en medio de la adversidad. ¿Qué lecciones podemos extraer al hacer un paralelismo teológico entre la vida y los hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús? Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y los hechos de Job y la vida y el ministerio de Jesús, podemos extraer varias lecciones significativas. Veamos dos de ellas. La primera, el sufrimiento y la redención. Job sufrió pruebas y aflicciones extremas en su vida. Así está registrado en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, versículos 13 al 19, y en el segundo, los versículos 7 al 8. Jesús también experimentó sufrimiento, especialmente en su crucifixión, como el sacrificio redentor de la humanidad. Así aparece registrado en el libro de Mateo 27, 32 al 52, y en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Acá podemos ver el sufrimiento y la redención. Es la primera lección que podemos extraer de la experiencia de Job al compararla con la experiencia de Jesús. Ambos sufrieron y ambos fueron redimidos. Segunda lección, la confianza y la fe en medio de la adversidad. A pesar de sus sufrimientos, Job mantuvo su fe en Dios y se mantuvo firme en su integridad. Así está registrado en Job 1:21, Job 2:10 y Job 13:15. Jesús también confió plenamente en el Padre y se sometió a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía del jardín de Getsemaní. Lucas 22:42 y Hebreos 5:8 lo registran. Tanto Job como Jesús confiaron en el Padre Celestial en medio de la adversidad. Esta es la lección que desarrollaremos el día de hoy. La tercera lección, que será tema de próximos estudios, es la vindicación y la restauración. Al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de su salud y riquezas. Job 42, 10 al 17 sí lo registra. Pero en el libro de Hechos, acá el libro de Hechos, los apóstoles y la carta a los filipenses,
El primero, el capítulo 2, versículos 32 al 33, y la segunda, capítulo 2, versículos 9 al 11. Se registra que Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su redención y ascensión. Y ahora intercede por nosotros en el cielo. ¡Wow! La vindicación y la redención, tercera lección que traemos del paralelismo entre Job y Jesús. La cuarta lección, la compasión y el ministerio hacia los afligidos. Job mostró compasión y apoyo hacia aquellos que estaban sufriendo y necesitados. Job 29, 12 al 17 y Job 31, 16 al 22 lo registran. Jesús dedicó su ministerio terrenal a sanar a los enfermos, consolar a los afligidos y mostrar compasión hacia los necesitados. Son muchos los textos bíblicos, casi todo el Nuevo Testamento sí lo registra. Hemos escogido Mateo 9, 35 al 36 y Lucas 4, 18 al 19, como evidencia de esta cuarta enseñanza que nos dejan el paralelismo entre Job y Jesús. La quinta y última enseñanza es la sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los desafíos. Job buscó la sabiduría de Dios y luchó por comprender los misterios de la vida y el sufrimiento. Así lo registra Job 28, 20 al 28 y Job 42, 3. Jesús demostró una sabiduría y discernimiento sobrenaturales al responder a los desafíos y preguntas de sus oponentes, registrado en Mateo 22, 15 al 22 y Lucas 20, 20 al 26. Amigos, estas lecciones extraídas del paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe. La autora cristiana Elena G. White hizo varios comentarios y reflexiones sobre el paralelismo existente entre Job y Jesús el Mesías en sus escritos. A continuación, le voy a presentar algunas citas que respaldan las enseñanzas que estamos mencionando. La primera enseñanza, sufriendo como el Salvador sufrió. En Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 424, encontramos la cita que dice: como el Redentor del mundo, así fue un espectáculo para el cielo. Como el príncipe de la vida y el restaurador del mundo sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba a la cual fue sometido Job. Interesante. Se hace una comparación entre la prueba a la cual fue sometido Job con la prueba a la cual Jesús. Y se determina que la prueba a la cual fue sometida Jesús fue mayor que la prueba a la cual fue sometido Job, pero no se niega, o sea, se resalta la importancia para el mundo de la prueba a la cual fue sometido Job. Como el Redentor del mundo, así fue Job un espectáculo para el cielo. Consejos para los maestros,
Padres y Alumnos, página 424. En Consejos, en el mismo libro, la misma página, vemos la paciencia y el carácter de Job. Dice, Job padeció la pérdida de todos sus bienes, pero no perdió la fe ni la paciencia. Al ser despojado de sus propiedades, de sus hijos y de su salud, se mostró aún más firme en su confianza en Dios. Tercera lección. El propósito de la prueba. Ahora vamos al deseado de toda la gente, página 564. El sufrimiento de Job era necesario para que pudiera ser un ejemplo para la posteridad. A través de su paciente sufrimiento y fidelidad, se le dieron a conocer a los seres celestiales verdades que de otra manera no habrían comprendido. Interesante, el propósito de las pruebas. Los seres celestiales reciben a través de las pruebas realizadas a los seres humanos verdades que de otra manera no podrían comprender. Cuarta lección. Esta vez estamos en Reflejemos a Jesús, una matutina, página 198. Déjame, creo que la tengo por aquí. Reflejemos a Jesús. Acá tengo ser semejante a Jesús. Bueno, creía que la debo. Debo tener por aquí. Aquí está. Déjeme decirle la página 198 a qué día corresponde. Página 198 corresponde al día 11 de julio. 11 de julio. Página 198, 11 de julio. Jesús vio que Satanás, la lección es la compasión de Jesús hacia los sufrientes. Jesús vio que Satanás estaba afligiendo a Job. Sabía que aunque Job parecía no comprender las razones de su sufrimiento, era un hombre fiel y no lo negaría. Jesús vio que a pesar de los terribles tormentos, Job no renunciaría, a su fe. En medio de su sufrimiento, Job se mantuvo en armonía con Dios. Reflejemos a Jesús. Página 198, 11 de julio. La compasión de Jesús hacia los sufrientes. Miremos la siguiente. Estas citas de los escritos de Elena G. de White, son 4 las citas que hemos puesto, resaltan el paralelismo entre Job y Jesús en términos de su sufrimiento, paciencia, propósito de la prueba y la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren. Además, enfatiza la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. de White en cuanto al paralelismo existente entre Job y Jesús el Mesías? Primero, ambos sufrieron. Segundo,
Ambos tuvieron paciencia. Ambos pasaron por el propósito de las pruebas. Ambos disfrutaron. No sé si es la palabra correcta, pero ambos aprendieron la compasión, de la compasión hacia aquellos que sufren. Por lo tanto, nos toca a nosotros también atender a los que sufren y hacerlo con gozo. Qué felicidad hay en el que da cuando da de corazón. Además, en esta experiencia se enfatiza la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Tú puedes estar muy atribulado, pero no debes olvidar que siempre habrá alguien más atribulado que tú. Tú puedes estar en el fondo del abismo, pero siempre habrá alguien más abajo que tú, al que tú puedes ayudar. Bendito sea Dios. ¿Verdad que sí? Siempre habrá alguien al cual podemos ayudar, no importa lo atribulado que estemos. Siempre me recuerdo la viuda, solo tenía aceite y harina para ella y su hijo. Y llegó Elías y le pidió compartir. Pero le hizo la salvedad que primero le diera a él. Ella atendió. Primero le dio al representante de Dios, al varón de Dios. Primero atendió al varón de Dios. Y durante todo el tiempo que duró la sequía, en su casa no faltó el alimento. Según el relato bíblico, la recompensa de Job llegó después de su sufrimiento y prueba. ¿Cuál fue la recompensa de Job y cuánto tiempo duró su sufrimiento? Después de que Job perseveró en su fe y se mantuvo fiel a Dios a pesar de las advertencias, Dios restauró su fortuna y bendijo abundantemente su vida. En el libro de Job se nos dice que después de que Job oró por sus amigos y mostró compasión hacia ellos, el Señor restauró su prosperidad. Job recibió el doble de lo que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, dice el relato, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42, 12 al 13. Es importante tener en cuenta que si bien Job fue recompensado y bendecido después de su sufrimiento, la lección principal de su historia no está en la recompensa material, sino que en su fidelidad y confianza en Dios en medio del sufrimiento y la adversidad. Job aprendió lecciones valiosas sobre la soberanía y el poder de Dios, así también como sobre la importancia de confiar en Él en todo momento.
La pregunta es, ¿cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia? ¿Y quién manda las pruebas? ¿Y por qué tienen el aparente permiso divino? Aparente permiso divino. ¿Por qué el Señor las permite? Bueno, veamos. Primero, respondamos a la pregunta, ¿cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia? Primero, purificación y refinamiento. Wow. Purificación. Si estás pasando por alguna prueba, es porque Dios cree que necesita ser purificado y refinado. Las pruebas nos ayudan a ser purificados y refinados en nuestra fe y carácter. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Como se menciona en Malaquías 3:3, Dios actúa como un refinador de plata y oro, eliminando las impurezas para que podamos reflejar su imagen de manera más completa. Cuando el orfebre trabaja sobre una vasija de metal, la pasa, la mantiene sobre el fuego hasta el momento en que él pueda ver su rostro reflejado en la vasija. Bendito sea Dios. Eso es lo que nos enseña Malaquías 3:3. En esta primera lección del propósito de las pruebas, según la Biblia. Purificación y refinamiento. Fortalecimiento de la fe. Es la segunda lección. Fortalecimiento de la fe. ¿Será que Dios quiere que nuestra fe se fortalezca constantemente? Y por ello pasamos por pruebas. Las pruebas nos desafían a confiar y depender más de Dios. A través de ellas podemos experimentar un crecimiento espiritual y desarrollar una fe más sólida. Así, Santiago dice en Santiago 1 del 3 al 4, nos enseña que las pruebas producen perseverancia y perfeccionan nuestra fe. Yo le creo a la Biblia. ¿Y usted? Entonces, las pruebas tienen como propósito fortalecer nuestra fe. Tercera lección. Humildad y dependencia de Dios. ¿Será que necesitamos ser probados para ser humildes? Y humildad no significa pobreza. Cuidado con confundir la palabra. La humildad, el humilde depende de Dios, no de su cuenta bancaria ni de sus logros terrenales. El humilde depende de Dios, a pesar de sus éxitos terrenales, depende de Dios. Las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios y nos ayudan a desarrollar una actitud de humildad. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo aprendió que en su debilidad la fortaleza de Dios se perfeccionaba. Recuerda, Dios no te pide que seas pobre. Dios te pide que seas humilde, aprendiendo a depender de Él.
La cuarta lección que aprendemos del propósito de las pruebas es enseñanza y corrección. Sí, no lo sabemos todo y no somos buenos. Necesitamos ser enseñados y necesitamos ser corregidos. Las pruebas nos enseñan lecciones importantes y pueden corregir áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Ejemplo, lo vemos en el Salmo 119, versículo 71, cuando David, el salmista, declara que fue bueno para él haber sido afligido, porque así aprendió los estatutos de Dios. Amigo, has vivido una vida como has querido, lejos de los mandamientos divinos, y ahora estás pasando por una situación que no entiendes, pues Dios quiere enseñarte y quiere que tú empieces a vivir según sus estatutos. Y por ello, puede ser que por ello haya permitido que pases por el crisol que ahora estás pasando. Puede ser. Solo tú y Dios sabrán. Esta es la cuarta enseñanza que traemos del propósito de las pruebas según la Biblia. Amigo mío, la quinta es quizás la más, para mí, la de mayor importancia. Testimonio y glorificación de Dios. Hace un rato mencioné que no importa qué tan hondo sea, qué tan profundo sea el abismo en el que has caído, siempre habrá alguien que esté por debajo de ti. O sea, que sufra más que tú, que esté sufriendo más que tú, y que tú puedes ayudar a pesar de tu sufrimiento. Observa, nuestras respuestas y actitudes durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Amigo, tú estás en prisión o estás en un hospital sufriendo. ¿Tú no sabes que tú eres luz para los que están allí? Sí, tú eres luz para los que están allí. No estás allí para para estar quejándote ante Dios y para estar reclamándole a los doctores o a los custodios según sea el lugar donde te encuentres. Estás allí para hacer luz. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad, su poder y fidelidad se manifiestan en nuestras vidas, lo que puede llevar a otros a glorificar a Dios. ¿Sabes? Con tu experiencia se puede escribir un libro tan grande como las cartas del apóstol Juan, conocida como el Apocalipsis. Juan escribió esa carta, ese libro de 22 capítulos, lo escribió estando en prisión en la isla de Patmos. Te pregunto, ¿cuál es tu aflicción? ¿Te atreves a escribir un libro sobre tu experiencia y cómo has alcanzado la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro? Según la Biblia y los escritos de Elena G. de White, las pruebas y aflicciones que experimentamos en la vida pueden tener su origen tanto en causas naturales como en influencias espirituales. Aunque Dios no es el autor del sufrimiento y la aflicción, hago constar, permite que
ocurran diversas razones, como las que ya mencionamos, y a menudo hay un propósito más profundo detrás de ellas. Es importante que tengamos en cuenta que aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, Dios está presente en medio de ellas y puede usarlas para nuestro bien. En Job 1, 8 al 12, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites claros sobre lo que Satanás puede hacer. Esto nos muestra que Dios tiene un control soberano sobre las pruebas que enfrentamos. Elena G. de White también habla sobre este tema. En su libro, El conflicto de los siglos, menciona que Satanás causa y tienta a los seguidores de Dios y que en algunos casos Dios permite que sus seguidores sean sometidos a pruebas y aflicciones para refinar su carácter y fortalecer su fe. Aunque el sufrimiento es deseado por Dios, Él permite que ocurra como parte del conflicto entre el bien y el mal. ¿Quién manda a las pruebas? ¿O por qué tienen el aparente permiso divino? A continuación se presentan algunas citas de los escritos de Elena G. de White que respaldan esta lección. Satanás mismo está presente en el tribunal divino, a los que están a la derecha y a la izquierda buscando algún defecto en su carácter. Dios permite que esto ocurra porque desea que su pueblo sea probado para que puedan desarrollar caracteres puros y sin mancha. El conflicto de los siglos, página 623. Satanás procurará causar aflicción a los hijos de Dios por medio de las pruebas para que puedan ser derribados de su fe. Y si ellos son llevados a Cristo con todas sus pruebas y tentaciones, serán vencedores y el acusador de los hermanos será derrotado. Evento de los últimos días, página 151. Estas citas muestran que Satanás está involucrado en las pruebas y aflicciones que enfrentamos, pero Dios permite que ocurran para probar nuestra fe y fortalecernos. Aunque el sufrimiento puede ser doloroso y desafiante, Dios tiene un propósito más profundo y desea que salgamos victoriosos a través de nuestras pruebas. De la lección, el sufrimiento y la redención. Con los ejemplos de Job y Jesús, hemos podido extraer y estudiar en la primera parte las siguientes 7 lecciones teológicas. Primero, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Tanto Job como Jesús
experimentaron un sufrimiento intenso en sus vidas. Esto nos muestra que el sufrimiento es una realidad en este mundo caído. De el comentarista deportivo del canal ESPN, Ernesto Jerez, aprendí la frase: el sufrimiento viene incluido. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Segunda lección que hemos aprendido. Aunque Job y Jesús sufrieron, Dios estaba presente y soberano sobre sus circunstancias. El sufrimiento no está fuera del control de Dios y puede ser utilizado para cumplir sus propósitos. Tercera lección, la prueba de la fe. Tanto Job como Jesús fueron sometidos a pruebas que pusieron a prueba su fe y confianza en Dios. El sufrimiento puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar. Y puede ser utilizado para cumplir sus propósitos. Tercera lección, la prueba de la fe. Tanto Job como Jesús fueron sometidos a pruebas que pusieron a prueba su fe y confianza en Dios. El sufrimiento puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar en la fidelidad de Dios. Recuerde, el sufrimiento no viene por gusto, no viene de balde. Si estás sufriendo, recuerda, Dios está contigo. Cuarta lección, la redención a través del sufrimiento. Jesús sufrió en la cruz como el sacrificio redentor de la humanidad. Su sufrimiento y salvación de todos, su sufrimiento y muerte, llevaron a la redención y salvación de todos los que creen en Él. Somos salvos por Jesús, porque Él murió en la cruz. El sufrimiento puede tener su propio un propósito redentor en el plan de Dios. Dios está trabajando. Duele, ¿verdad? Pero Él está trabajando en ti y en mí. Quinta lección, la importancia de la perseverancia. Tanto Job como Jesús perseveraron en medio del sufrimiento. Su ejemplo nos enseña la importancia de perseverar en la fe y confiar en Dios y esperar en su justicia, incluso en momentos difíciles. Espera. Sexta lección, el consuelo y la restauración de Dios. Después de su sufrimiento, Job experimentó el consuelo y la restauración de Dios en su vida. Esto nos muestra que aunque el sufrimiento puede ser prolongado y doloroso, Dios puede traer consuelo y restauración en su tiempo perfecto. Séptima lección, la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La crucifixión de Jesús no fue el final de su historia, sino que fue seguida de su resurrección. Esto nos ofrece esperanza en medio del sufrimiento, ya que sabemos que aquellos que confían en Jesús tendrán vida y serán resucitados con Él. Santo. Bendito Dios. Estas lecciones teológico-prácticas nos muestran que el sufrimiento no es en vano y puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos, incluida nuestra redención y restauración. Nos animan a confiar en Dios en medio del sufrimiento y a encontrar consuelo y esperanza en su gracia y poder redentor. Amigos, te espero mañana para ver la segunda parte de esta segunda lección.
la confianza en la fe en medio de la adversidad. Analizar y extraer 7 lecciones teológicas de esta lección será nuestra tarea de mañana. Quédate con nosotros el día de mañana y acompáñanos a analizar las 7 lecciones que se pueden extraer de esta segunda lección que obtenemos al estudiar el paralelismo existente entre la vida de Job y la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Y al llegar al final del segmento de la vida, vidas con objetivos, Señora, agradecemos las lecciones que hemos aprendido y agradecemos su dirección al recordarnos la importancia, oh Padre Santo, de enfrentar las pruebas con humildad, sabiendo, oh Padre Santo, que en medio de ellas usted se encuentra, porque al permitirlas tiene un propósito para nuestro bien. Oramos, buen Dios, para que los amigos que se conectaron hoy puedan conectarse mañana para continuar esta segunda lección. En Jesús. Amén. La confianza y la prueba en medio de la adversidad será nuestro tema del día de hoy. En medio de ellas usted se encuentra, porque al permitirlas tiene un propósito para nuestro bien. Oramos, buen Dios, para que los amigos que se conectaron hoy puedan conectarse mañana para continuar esta segunda lección. En Jesús. Amén. La confianza y la prueba en medio de la adversidad será nuestro tema el día de mañana. Te esperamos. Bendiciones.